El concepto de transculturación narrativa desarrollado por Ángel Rama es una de las categorías con mayor capacidad explicativa del pensamiento teórico latinoamericano del siglo XX. Pretende describir ciertas formas complejas de interacción entre las culturas americanas y europeas a partir del período de entreguerras. Rama toma el concepto de transculturación del antropólogo cubano Fernando Ortiz, autor del ensayo El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de 1940. Reformula teóricamente esa categoría y recupera la noción de selectividad. Ortiz había planteado que toda transculturación implica una inicial deculturación parcial, es decir, una pérdida de elementos. En contraste, Rama sugiere que la energía dinámica de la cultura es capaz de seleccionar autónoma e intencionadamente ciertos materiales para su reelaboración. El autor señala que la cultura latinoamericana de los años precedentes, el libro es de 1982, pone una energía transformadora que opera sobre las dos matrices culturales: la tradición heredada del pasado de la propia cultura latinoamericana, que opera sobre las aportaciones modernizadoras de la cultura universal. El principio de selectividad opera sobre dos premisas. La primera es que, respecto de la tradición propia, los elementos seleccionados serán aquellos que permitan una consolidación identitaria de un pasado profundamente arraigado. La segunda premisa es que los elementos seleccionados de la cultura moderna serán por lo general críticos y se distancian de algún modo de los aportes originales. Entonces, este enunciado implica, ¿no?, que por el contrario a la posibilidad de una síntesis armoniosa, la operación determinante sería el rescate de lo autóctono, la restauración creativa en un contexto moderno de lo tradicional, lo popular y lo oral, es decir, las raíces de una cultura viva. La cultura moderna europea presta un rol auxiliar y facilitador de esa restauración. De alguna forma, la modernidad actuaría como un filtro que permite un autorreconocimiento transformador. Ahora presentamos los procedimientos que se realizan sobre la propia cultura y sobre las aportaciones de afuera. Esos procedimientos, según el autor, son, selección, pérdidas, redescubrimientos, incorporaciones. Que por supuesto se realizan tanto en la cultura propia como en la cultura de los aportes externos. Y se produce en tres niveles: en el nivel de la lengua, en el nivel de la estructuración narrativa y en el nivel de la cosmovisión. En el nivel de la lengua, por ejemplo, una particularidad de pérdida sería la eliminación de los glosarios. También la eliminación de las comillas que marcan la diferencia de registros. Al mismo tiempo se reducen los dialectalismos y los términos estrictamente americanos. Las incorporaciones se darían en la lengua del narrador, al construir una lengua literaria en cercanía con las formas lingüísticas de la comunidad específica. Se borran de esa manera los distanciamientos entre narrador y personajes. En el nivel de la estructuración narrativa, se trabajó, dice Rama, con el abanico de recursos aportados por las vanguardias, que inicialmente habían sido absorbidos por la poesía. Se incorporaron formas antiguas y propias, adaptables a las nuevas circunstancias. Y da el ejemplo del monólogo discursivo
cuyas fuentes pueden rastrearse en la oralidad popular, ¿no? En la oralidad de la tradición popular. El relato compartimentado, por ejemplo, se logra con el discurrir dispersivo de las voces provenientes de las formas de la conversación popular y rural. Y él nombra el caso de Rulfo. Las pérdidas también fueron importantes. Dice Rama, gran parte del repertorio regionalista se pierde y fue reemplazado por estructuras narrativas vanguardistas al estilo de las formas, digamos, de tecnificación literaria que vemos en William Faulkner, en Virginia Woolf, por supuesto que reformuladas. En el nivel de la cosmovisión, Rama pone énfasis en el mito. Toma los aportes de Mircea Eliade, quien señala que los estudiosos del siglo XX, psicoanalistas, antropólogos, en vez de tratar como sus predecesores el mito como una fábula, como invención, como ficción, lo han aceptado tal como era comprendido en las sociedades arcaicas, en las que el mito designa historia verdadera. Esa perspectiva se trasladó a América Latina. Entonces, aquí, digamos, habría una materia interna, una materia propia, y a la que se le da una significación externa, digamos. Se le da la significación que se recupera de estas posturas teóricas más novedosas en el siglo XX. Es decir, los elementos míticos de la cultura propia fueron redescubiertos. Al mismo tiempo, se recuperan las formas cognoscitivas que generan ese pensamiento mítico particular. Y aquí Rama desarrolla en toda la segunda parte del libro la crítica literaria del libro, de la novela de José María Arguedas, Los ríos profundos, ¿no? En ella, digamos, aparece aquí toda esta cosmovisión propia de la cultura incaica. Finalmente, el autor rescata la procedencia rural de esa materia y la elaboración narrativa que conecta, ¿no?, ese proceso con el proceso modernizador anterior. Es decir, sin el modernismo no hubiese sido posible esta elaboración transculturadora, ¿no?, ya que configuró un sistema literario amplio y cosmopolita. Bien, aquí tenemos la pauta bibliográfica, Transculturación y género narrativo, del libro Transculturación narrativa en América Latina. Y bien, esta es la presentación de esta parte del libro de Rama. Muchas gracias.